Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. La semana pasada estuvimos hablando de comunicación y vamos a empatar ese tema con el de la ecolalia, que está muy relacionado y también es relativamente frecuente entre las personas con autismo y también es una inquietud común de las familias. Entonces ese va a ser el tema de hoy. Les cuento que de los últimos episodios que recuerdo como relacionados con el tema, es algo que ocurrió en un aeropuerto. Eso fue en el paseo que hicimos con los otros amiguitos autistas de Nicolás, que por ahí también está el episodio de vacaciones divertidas. Pues algo que yo creo que no les conté en ese episodio fue que de regreso, como había tanta bulla, tanta gente, como tantos estímulos sensoriales, Nicolás empezó a repetir. Él siempre ha tenido esa característica, pero esta vez algo que me sorprendió y de hecho muy pronto al regreso consulté con la especialista, fue que empezó a repetir todo lo que escuchaba alrededor. Es decir, habían varias conversaciones de diferente gente ahí, por ahí cerquita, y él era repitiendo todo lo que iba escuchando. Entonces, cuanta cosa toda la gente decía, él la repetía. Entonces era como muy impresionante cómo iba cogiendo palabras de aquí, de allá, de aquí, de allá, y la repetía como sin parar. Y ahí fue donde como que yo me alarmé y dije, ay no, Nicolás, o sea, que es toda esa ecolalia y cómo se disparó todo esto. Y para acabar de ajustar, ya se quedó como con esa conducta desde ese momento. O sea, no lo había tenido de esa manera nunca, pero la siguiente semana y la siguiente, ya cada vez que escuchaba gente por ahí hablando, él empezaba a repetir lo que la otra gente decía. Y yo dije, ay Dios mío, esto le pasó desde el aeropuerto. Pues qué horror. Entonces, digamos que estando él tan grande, fue cuando por primera vez me alertó la ecolalia, ¿cierto? Pero finalmente, ¿qué es la ecolalia, María Elena? Es algo, yo diría, muy simple, es repetir las palabras que dice otra persona. Y hay de dos tipos. Hay una ecolalia que llamamos que es inmediata, que es entonces cuando se repite en el mismo instante en que la otra persona lo dijo, ¿cierto? Como, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? En ese mismo momento. Ajá. O que empiecen a repetir frases o diálogos en otro momento que ahí se llama diferida. O sea que ahí, la diferida sería como después. Exacto, o sea, no en el momento en que otra persona lo está diciendo. Entonces es como una frasecita que empieza a aparecer aparentemente descontextualizada, ¿cierto? Ajá. Pero sí son frases que ellos han escuchado. Porque es que a mí me parece muy curioso y me parece muy particular hablar de este tema, porque yo creía que a mí nunca me había tocado vivir con ecolalia. Y ahora me estoy dando cuenta que siempre he vivido con ecolalia y que Nicolás siempre ha tenido ecolalia. Entonces, por ejemplo, hace poquito, tal vez 2 semanas, Leonardo se encontró un video de Nicolás cuando tenía 2 añitos y estaba por ahí jugando. Voy a buscarlo y se los pongo en Instagram para que vean cómo repite lindo el bebecito diciendo, ¿qué pasa, Amanda? ¿Qué pasa, Amanda? Y nosotros nos parecía súper lindo, tanto que le tenemos el videíto, porque era costumbre de él estar por ahí jugando y estar diciendo, ¿qué pasa, Amanda? Y eso le sonaba muy lindo. Ajá. Entonces, cuando como ya sé un poquito de qué es la ecolalia, es muy chistoso porque cuando vimos el video hace 15 días, yo dije, ay, Nicolás ahí estaba haciendo ecolalia, porque el que repetía algunas veces o decía algunas veces, ¿qué pasa, Amanda? Era pues Leonardo que me decía a mí, o sea que él por ahí estaba era con la ecolalia diferida que llamas, Sí.
repitiendo lo que alguna vez escuchó sin sentido. Y Exactamente. para nosotros en ese momento era que tan lindo el niño como habla de bien. Ok, o sea que siempre habías convivido y te acabas de dar Ay, cuenta sí. de eso. Bueno, ¿y qué función tiene la colalia? O sea, ¿por qué sucede? Bueno, pues yo diría que pueden haber muchas explicaciones. Eh, a veces puede ser básicamente una forma como de confirmar cierta información, puede ser que estén como tratando de procesar algo que escucharon, ¿cierto? Entonces están tratando como de confirmar si es eso, ¿cierto? Si ese fue el mensaje que les dieron. Eh, puede ser una forma de comunicar algo que quieren, pero que no lo saben formular apropiadamente, ¿cierto? Entonces puede ser con intención de pedir algo, incluso puede ser con intención de querer interactuar, pero que no encuentran las palabras apropiadas, entonces como que repiten algo que en algún momento han escuchado. Entonces puede ser para pedir algo, puede ser para interactuar, como decía, puede ser para confirmar algo que dijeron, puede tener inclusive, sabes que también como un efecto como de calmarse, como una especie Ajá. de mantra que se repiten, ¿sí? En un momento de estrés, que probablemente eso pasó en el aeropuerto, Y ¿cierto? de hecho, en general, yo veo que Nicolás, para calmarse, utiliza mucho la colalia. Es que es algo repetitivo, que puede ser en momentos con el cuerpo, que serían las estereotipias, ¿cierto? O en ocasiones puede ser también a nivel verbal. Otras veces puede tener un efecto como autoestimulatorio, entonces es como cuando a uno se le pega una canción, ¿cierto? Que Ay, uno como que sí. todo el día, pues a mí me pasa muchísimo, que se me pegan y básicamente como que la tengo ahí rondando y básicamente la expreso. Entonces puede que ellos no lo hagan con canciones, sino que lo hagan también como con frases que como que les llaman la atención, así nos literalmente no estén pegados de su significado, sino como que les son sonoras para ellos y puede ser una forma de autoestimulación, como también puede ser una expresión de que no están entendiendo. Entonces, por ejemplo, es muy común lo que te decía ahora, ¿cómo te llamas? Y él, ¿cómo te llamas? Básicamente él sabe que tiene que responder, Ajá, pero no entendió bien la pregunta. Entonces es ajá. como cuando uno, hello, hello, how are you? Pues, pero si alguien no está entendiendo, pues va a tender a repetir lo que el otro dice. Entonces, Ajá. como en otras situaciones, tanto como lo hemos hablado en comportamiento, en otras circunstancias, hay que ser muy observador, Amanda, hay que ser muy observador para aprender a darse cuenta. Entonces, cuando me preguntas el por qué, yo creo que hay una razón de fondo de todo eso que estoy diciendo y es que ya sabemos que a ellos les cuesta realmente comunicarse bien, o sea, les cuesta poder tanto entender al interlocutor, decodificar rápidamente eso que el otro le dijo y les cuesta mucho poner en palabras lo que están pensando o sintiendo. Entonces, detrás de todo esto, de la ecolalia, finalmente está esa característica de sus diferencias en el desarrollo sociocomunicativo, en este caso comunicativo, ¿cierto? Ajá. Pero entonces ya no podemos decir que siempre es la misma situación o la misma función. Es que mira, en mi caso específico, la historia con la colalia es muy chistosa porque yo siempre tuve como una connotación negativa de la colalia. Entonces yo decía, ay, no, qué horror esos niños que tienen ecolalia. No, tenaz, mira que el niño habla solo. Por allá anda aquel hablando Ajá, solito. ajá. En cambio el mío no. Nicolás no habla solo, ni anda por ahí diciendo cosas. Entonces yo siempre tenía como esa connotación negativa. Cuando, o sea, Nicolás siempre ha repetido, o sea, como que ha sido, el repetir lo utiliza para calmarse, para comunicarse, para diferentes cosas, para cuando está estresado. Yo alguna vez por ahí también en alguno de los episodios les contaba del pocillo, pocillo, que cuando se enojaba todo era pocillo, 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 o sea, que ahí estaba haciendo ecolalia, o sea, como que ya aprendí que toda esa repetición de frases que Nicolás ha generado siempre realmente era ecolalia. Y en muchas
situaciones lo veo positivo. O sea, hoy ya digo, no, entonces tener ecolalia no es malo. Finalmente, todos, como decías ahorita, pues todos tenemos ecolalia porque o yo, por ejemplo, acostumbro a hacer una oracioncita en las mañanas mentalmente, sea mientras me estoy cepillando los dientes o mientras voy caminando, pero ahí estoy repitiendo. Eh, Me acuerdo que tenía una compañera en la oficina que ella decía lo que, Lo último que uno decía. no, lo que iba a hacer. Entonces ella era Ya. como narrando lo que estaba haciendo, como estoy cogiendo la carpeta, voy a buscar las hojas, las voy a guardar, entonces, y yo era como, no puedes trabajar en silencio, pues como, y es como un tipo de colalia, o sea, como que ella para concentrarse necesitaba el apoyo de estarlo diciendo. Ve, incluso, pues no tiene nada que ver con autismo lo que voy a decir, pero de hecho es una estrategia que he escuchado que recomiendan para las personas inatentas, ¿cierto? Como tratar de decir en voz alta, hacer como sus planes en voz alta para evitar olvidos, como para Ajá. secuenciar bien. Lo que pasa es que sí, pues digamos que lo típico es que uno, eso que tú llamas, pues en tu caso de colalia, yo no estoy segura que lo sea, pero sí que nosotros hemos aprendido a hablar con nosotros mismos ya de manera que los demás no nos escuchen. Uno aprende a interiorizar esos pensamientos, o sea, finalmente el pensamiento es lenguaje interno, ¿cierto? Ajá. Pero uno aprende, claro, a dejarlo nomás para uno, eso a ellos les puede resultar difícil. Pero cuando dices que todos lo hacemos, es muy bonito porque eso también es parte del desarrollo típico, Ajá. ¿cierto? Y es muy lindo, o sea, cuando ellos están aprendiendo, los niños alrededor de los 2 años, ahora mi hermoso nieto está en esas, y es muy bonito como una palabra nueva, entonces la repite muchas veces, la repite, la repite, la repite, la empieza a usar en el día a día muchas veces, y es como si se les pegaran ciertas palabras o frases, porque es eso, como una especie de práctica Ajá. de una palabra que en ese momento le encontró significado o le resultó útil. Entonces, sí, me parece finalmente importante lo que tú dices, no darle siempre una connotación de algo malo que no debería ocurrir, sino primero que todo, sí debemos entender que puede tener muchas funciones y muchas días pueden ser favorables. Total, de hecho cuando les cuento que regresamos pues del paseo y ya pasaban 2 semanas y Nicolás pues como con eso tan marcado, consultamos con la especialista. Ajá. Y en la asesoría que nos dio nos decía, primero hay que identificar la función de esa ecolalia y nos encontramos como 4 diferentes, o sea, había momentos que era porque estaba estresado, pero había momentos que analizando eso sí, observando muchísimo la situación y el contexto, veíamos que era porque que tenía mucha intención comunicativa. De hecho, una de las funciones que encontramos ahí es que Nicolás quería participar de las conversaciones. Entonces éramos Leonardo y yo conversando, él llegaba a repetir lo que nosotros decíamos y haciendo la tarea que nos dijo la especialista, observamos que es que él quería participar, pero no sabía cómo. Entonces ya empezamos como a aplicar ciertas estrategias, pero primero nos tocó como hacer toda esa observación y como te digo, de una sola como de un solo síntoma, o no sé cómo se diga, pues como de una sola cosa que es la ecolalia, habían 4 funciones diferentes de acuerdo a los momentos, a la situación, a las circunstancias. Entonces nos tocó como tomar registro porque nosotros simplemente éramos como, hijo, ya para, claro. Hijo, no hables, hijo, no interrumpas. Ay, ¿cierto? Sí. O sea, todo el tiempo estábamos frenándolo y no nos fijábamos en que, mira, hubo 4 razones diferentes. Entonces, María Elena, ¿cuáles serían como las estrategias para ayudarlos a mitigar un poquito pues esa colalia? Yo creo que las tienes más frescas por esa experiencia que tuviste, que la consultaste con la especialista, con la fonoaudióloga que te asesoró. Entonces, ¿qué tal más bien si lo repasamos? Porque juntas, porque lo primero que dijiste es el punto de partida y es tratar de mirar cuál puede ser la función en cada caso. Si es algo que se ha incrementado recientemente, entonces tratar de observar un poco hacia atrás en qué circunstancias empezó a incrementarse esa ecolalia, tratar de mirar realmente
como cuál es su actitud con los otros. Creo que eso también va a ayudar a entender esa función. Si es, a veces también con ese es el lenguaje gestual, uno puede interpretar si es una necesidad, si es ansiedad, si es de verdad, como tú dices, interactuar. Y esa me impacta mucho, porque de verdad, ¿cuántas veces? O sea, y aquí te digo, eso también me siento culpable, porque no sé cuántas veces probablemente hemos visto niños que empiezan a repetir y que nuestra interpretación es quieren llamar la atención o que simplemente los callamos diciéndoles, espera, todavía no es tu turno, tienes que esperar, y probablemente esa ecolalia es una forma del querer participar. Entonces, yo te diría, aprovechemos esa experiencia que tuviste y esas recomendaciones que recibiste, y quisiera un ejemplo, como que les dieras a todos los que nos están escuchando, como ese ejemplo así muy, muy vívido de cómo, en ese caso, cómo era la estrategia de ustedes cuando él aparentemente interrumpía. Lo que empezamos a hacer es que, por ejemplo, cuando aparentemente interrumpe, a veces es intencional, o sea, observamos y es intencional. Generalmente es cuando estamos trabajando, que estamos muy concentrados. Por ejemplo, yo estoy en una reunión virtual y entonces él va, viene y yo como que no le presto nada de atención. Entonces se me hace cerquita a decir lo mismo. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer mañana? 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 Entonces, o a decir, ¿qué vamos a hacer? Entonces, mañana vamos a ir a tal parte, mañana vamos a ir a tal parte. Entonces, ante eso, ¿qué hice? Con unos apoyos visuales, hice un dibujito muy de afancito que lo mantengo en mi escritorio, que si la mamá, está el dibujito pues de la mamá en el computador con los audífonos, y que si la mamá está hablando en una reunión, no se interrumpe. Entonces, cuando está en esa, yo ni siquiera lo miro, yo sigo en mi reunión, pero le muestro el dibujito. Ajá. Y él sabe, ¿cierto? Y de verdad, digamos que estamos muy seguros de que la intención es llamar la atención. Y ahí sí no es el momento, definitivamente. Sí, definitivamente. Okay. Pero cuando estamos, por ejemplo, en el comedor, conversando Leonardo y yo, y empieza entonces a repetir lo que dice el uno, lo que dice el otro, entonces ya le preguntamos a él también, ya empezamos a integrarlo en la conversación, porque vemos que ya nos dimos cuenta pues que el objetivo no es interrumpir ni llamar la atención, sino que como que quiere opinar. Entonces, porque él empieza a repetir como ciertas, como lo que más le llama la atención de lo que dice uno de los dos. No simplemente como que repite cualquier cosa, sino que, por ejemplo, si estamos diciendo, ¿será que nos vamos de paseo? Paseo, ¿a dónde? ¿Cierto? Entonces, hijo, ¿qué opinas? Mira, estamos pensando en ir a tal parte, o será que mejor vamos a cine, o tú qué opinas. Entonces ya empezamos a hacerlo partícipe de la conversación. Okay. O también hay conversaciones en las que no puede participar, porque es de Leonardo y yo, pues, pero le contamos, hijo, mira, es que tuvimos una situación y estamos hablando de que el abuelo se enfermó y que hay que comprar los medicamentos, entonces, y le contamos de qué estamos hablando, porque pues no va a poder participar. Entonces es muy chévere porque hemos notado que le gusta, o sea, pone el mismo cara de contento, eso sí, o sea, como que, bueno, sí, se va, o sea, como que no me interesa. Ajá. Pero le agrada que se le tenga en cuenta. Entonces, estando ya pues como tan viejo, ¿cierto? Ya de 16 años, y nosotros apenas en esa búsqueda de la función de la ecolalia, pues sí fue un gran descubrimiento encontrar esa intención comunicativa. Bueno. Y la otra que nos dimos cuenta que fue ante la ansiedad, esa está un poquito más difícil de extinguir, porque depende de la situación. Si se, por ejemplo, en estos días, hace también muy poquito, como 8 días, él venía de copiloto en el carro, o sea, veníamos en un transporte público y él venía adelante, al lado del conductor, pues. Sí. Ay, Dios mío, nos tocó un conductor súper imprudente, que manejaba con mucha velocidad, volteaba, o sea, asustaba. Y yo por el retrovisor alcanzaba a ver que Nicolás estaba asustado, y Nicolás empezó a repetir, por aquí queda tal cosa, por aquí queda tal cosa, por aquí queda tal cosa, por donde quedaba el preescolar, donde estudió pequeñito. Entonces decía, por acá queda, y repetía lo mismo. Entonces yo era así, hijo, por acá queda. Pues como que sí le repetía, porque de verdad hasta yo estaba pues asustada
con el conductor tan horrible. Entonces como que ahí no ha alcanzado como a todavía reemplazarle por otra herramienta porque de verdad lo calma. Y ante situaciones tan inesperadas como esa, me parece que en últimas también es un recurso importante, ¿no? O sea, que más vale que en ese momento diga eso. Sí, porque le ayuda a calmarse. O por ejemplo, cuando va a hacerse las pruebas de sangre, él pone el bracito y mientras lo van a chuzar, él dice, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ay, pues... Mira, tan válido como la oración de otra persona. Tan válido. O sea, yo creo, estoy de acuerdo en que, como decíamos, no siempre hay que pensar en que se va a extinguir, ¿cierto? O que es algo inadecuado, no, es que tienen todo su derecho, él lo expresa a su manera, ¿sí? Hay otras personas que en situación de ansiedad dicen palabrotas, pues como doña Gloria. Entonces, en el metro cable. más vale pues que lo diga de esta manera, ¿cierto? Que haga esa repetición. Entonces yo creo que también hay que partir de eso, o sea, no siempre tenemos que pensar que es que no debe aparecer. Me acordé cuando decías que pequeño decía pocillo, 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 pocillo. Claro, yo recuerdo que ustedes en un comienzo no tenían claro, después ya se dieron cuenta que era calor, ¿cierto? Entonces, en esas situaciones es cuando uno tiene que ser súper observador, tiene calor, entonces yo hago de traductor, ¿cierto? Ajá. Ah, tienes calor. Y hacer el modelo de cómo lo debe pedir él. Entonces yo le puedo hacer primero la interpretación. Ah, tienes calor. Le puedo hacer la pregunta, ¿quieres agua? Y hacerle como soplándole, dándole el modelito. Y quiero agua. Quiero Ajá. agua. O sea, es también como tratar de mirar si le doy el modelo para que él diga, quiero agua. Porque si yo solo le hago la pregunta, eso según el niño. Hay niños que aprenden rápidamente a responder la pregunta, pero hay muchos que lo que hacen es repetir la pregunta, que es otra vez la ecolalia, ¿cierto? Y eso, de hecho, Nicolás pequeño lo hacía muchísimo. Claro, entonces uno puede, ¿quieres agua? Di, quiero agua. Es más, cogerle la manito y hacerle como que él haga así como yo, ¿cierto? Ajá. Entonces es como tratar de fomentarle cómo es como que lo debe decir, tratar de irlo orientando y llevando a que él lo diga como con ese modelo. Enfatizando y teniendo mucho cuidado, Amanda, de cuál es esa última palabra que mencionamos, porque ellos tienden más a repetir lo último, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a veces tratamos de meter, di, quiero agua, por favor. Entonces él puede que diga, por favor. Ajá. Entonces, tratemos de que el modelo que le demos tenga de último la palabra clave que queremos que él diga, o vemos que está ofuscado porque quiere salir. Entonces, quieres salir. Por ejemplo, puerta, abrir. ¿Qué le hace que en ese momento no le estemos dando el modelo con toda la gramática perfecta? Pero es preferible que él aprenda a decir abrir. Ajá. ¿Sí? Entonces, ese modelo tenemos que pensar muy bien en cómo se lo vamos a decir para que realmente lo reproduzca el bien, para que sea una, llamémoslo, ecolalia funcional. Ajá. ¿Sí? Y apropiada. Sí, porque finalmente yo hoy, así como antes me parecía terrible ver un niño por ahí hablando solo, hoy me parece que es o sea, es una herramienta comunicativa. Y si el niño o la persona ya está produciendo palabras, es cuestión de guiarlo. Me parece muy difícil. Me parece muy difícil porque, por ejemplo, eso que estás diciendo, más pequeño nos ha tocado hacer como esos planes de darle el modelo adecuado a Nicolás, porque como habla tan enredadito y entonces, por ejemplo, se quedaría en el por favor y el por favor que y el otro no le entiende. Entonces como que requiere uno como interlocutor ponerse como en cámara lenta y casi que decir, esta es la frase de 3 palabras que está repitiendo, se la voy a acomodar así que sean solo 2 palabras y le voy a enseñar a reforzar sobre esto. Pues a mí me parece a veces como un poquito, pues si lo viera desde afuera creería que dirían como está tan exagerada, haciendo tan específico ese plan, pero es como la única manera. Sí,
Pero es verdad. Ahora, hay otra manera, otra forma, otra estrategia que sería como una combinación entre guiones y como actividades simuladas. Entonces, cuando uno ve que en ciertos contextos se está repitiendo mucho y que lo que vemos es como que le falta la habilidad de poder saber cómo responder, entonces uno podría intentar, con algunos, de hecho, las historietas como una especie de cuentico, donde cada personaje pues en un momento habla, el otro responde y tratar de contárselo como un cuento, ¿cierto? O sea, en una escena está una persona, dice una frase, algunos no leen, pero muchos de ellos son muy buenos para interpretar imágenes y para interpretar símbolos, entonces puede que de esa manera a algunos les quede más fácil entender que eso es lo que se está diciendo y esto es lo que en la otra imagen, lo que el otro está respondiendo. Entonces Ajá. podríamos utilizar como unos apoyos visuales de ese estilo. Podríamos hacer también como unos juegos simulados donde repetimos lo que el uno debe decir y lo que el otro, ¿cierto? Inicialmente el modelo lo pueden hacer dos personas, podemos aprovechar a alguien de la familia y tratar pues como de hacer un juego de roles donde repetimos ciertas frasecitas. Entonces, bueno, finalmente yo creo que son distintas estrategias, no sé si te acuerdas de alguna otra que hayas aprendido en todo este camino. Pues ahora que te escucho decir lo de los guiones, no sé si es exactamente sobre el mismo tema, pero me funcionó súper bien. Y fue que en uno de los episodios, creo que estábamos hablando de los apoyos visuales, vos hiciste acá un dibujito de un carrito, porque yo contaba que Nicolás, cuando nos subíamos a, por ejemplo, a un taxi, empezaba a interrumpir y a repetir. Entonces, Sí, mira, que finalmente también era como una colalia porque empezaba como a repetir ciertas frases y repite y repite. Entonces, en ese episodio me sugeriste hacer el dibujito del carro, decirle como el guión de cómo debe comportarse, qué ajá, hace primero, o sea, primero te subes y saludas, después no, primero te subes, después saludas, después, y era como 3 pasitos. Tal cual lo hice y eso fue mágico, o sea, con una sola vez que lo hice, y ya, y mostrándoselo el dibujito, ya siempre se sube, saluda, de hecho queda así como muy bien, o sea, satisfecho. no, y los conductores siempre se Ah, sorprenden como porque es muy educado, porque ajá. además lo hace como durito, como con mucho entusiasmo, entonces llega, buenos días, o buenas tardes, buenas noches, entonces claro, el mismo el conductor dice, ay, buenos días, y se va calladito. Puede ser que conversemos o no. Lo mínimo es que uno dice para dónde va, alguna cosa se dice. Y antes automáticamente uno empezaba a hablar, él empezaba a repetir. Ya no, él es calladito. De pronto si va a hablar, me va a decir algo, lo que sea, me lo dice, pero no con la intención de Claro, interrumpir, ni una qué colalia ahí bien, como por nada. Y cuando se va a bajar, dice chao. Entonces también, ay, chao. Pues en serio se sorprende como ve, tan educado. qué bien. Sí, ve, entonces cuando me preguntabas, bueno, ¿qué podemos hacer para mitigar? Yo creo que también depende de la función, no hay una sola cosa, no podemos pretender que no aparezca nunca. También pensaba en que debemos ser muy cuidadosos, Amanda, en qué hablamos y cómo lo hablamos en la familia, porque mírame lo de la ecolalia diferida, ¿cierto? Puede que en este momento no repita, pero pueden haber expresiones, entonaciones, ¿cierto? Formas de decir cosas que, claro, no hablamos igual en casa que por fuera. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos de ser también buenos modelos permanentemente. A mí me parece que ahí, en ese caso, en general, el interlocutor tiene mucha responsabilidad. Total. Y en este caso, yo creo que más. Yo te diría que en este caso de la ecolalia, diría que en el 95% el manejo recae en el adulto, o sea, lo que hay que hacer. Habrá un 5% de casos donde nos ha tocado en chicos que de hecho son verbales y puede que te entiendan bastante, pero como tu compañera, ¿cierto? Que empieza a veces a hablar en voz alta, entonces con algunos uno puede enseñarles el concepto de lo que es pensar en silencio, o sea, como diferenciar, yo puedo hablar o puedo pensar. ¿Sí? Y es casi que decir, yo puedo hablar
conmigo mismo, en mi mente, en silencio y con dibujitos y todo, hacer ejercicios. Por ejemplo, a ver, vas a decir en tu mente, me gusta esta comida. Dilo sin hablar, dilo en tu mente. Entonces, con algunos de pronto se puede empezar a ejercitar eso y que sea más labor de ellos, pero en el 90% volvemos a todas las estrategias de fomentar comunicación. Y para mí, yo creo pues ya como para cerrar, me parece fundamental el tema de encontrar la función. O sea, ¿quién es el responsable de encontrar la función? El adulto. Porque también por ahí veo niños o incluso adolescentes que son por ahí hablando cualquier cosa, haciendo ecolalia, y los papás dicen, así es que él es así como es autista, y de pronto ese niño se quiere comunicar. Pero mírame que también depende, porque entonces un muchacho que uno vea, que está pasando por la tarde para allá y para acá, con su ecolalia, para allá y para acá, con su ecolalia. ¿El problema es la ecolalia o el problema es la falta de estructura del tiempo también? ¿Cierto? O también algunos que pueden estar, como decimos, como esa especie de cántico que van repitiendo, esa especie de mantra. Entonces, ¿o será que hay actividades que les podemos programar que incluyan la música, que incluyan otro tipo de input auditivo, ¿cierto? Y sabes, otra cosa que caigo en cuenta en este momento, que he escuchado a varios que repiten como fragmentos de programas de televisión. Ajá. Y también los adultos nos quedamos con que, sí, es que ese programa le encanta y él repite eso. Y muchas veces esos fragmentos que están repitiendo tienen que ver con el contexto de la conversación actual y lo que están queriendo es participar de la conversación, pero eso es como el recurso que tienen. O si es solo recuerdo, bueno, ¿te acordaste de tal película? A ver, ¿qué tal si la pintamos? ¿Y qué te gustó de la película? O sea, tratar como de darle un poco más de significado también y de funcionalidad. Listo. Bueno, entonces esperamos pues que este tema de la ecolalia empatado con el de la comunicación sea de utilidad y bueno, seguimos viéndonos. Chao.